Un saludo para todos, el video de hoy está brutal, vamos a hablar de la bolsa de Estados Unidos, de la inflación, de la bolsa de Colombia y de una acción que está comprando Warren Buffett, así que no se pierdan este video. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar recuerden que este video es netamente educativo y favor leer lo que hay en pantalla. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de unos temas muy, pero muy interesantes. Vamos a hablar de la bolsa de Estados Unidos, qué está pasando, este rebote tiene sentido, este es un rebote de gato muerto. Vamos a ver unas gráficas muy bacanas. Vamos a hablar un poquito sobre la inflación, qué está pasando con la inflación. Vamos a dar nuestras hipótesis. Vamos a hablar dos diapositivas de la bolsa de Colombia, que está muy cascada. Vamos a ver qué está pasando, no se las pierdan porque bien interesante lo que vamos a ver ahí de Colombia. Y al final vamos a ver una acción que está comprando Warren Buffett, la vamos a pegar una estudiadita rápida por encimita para que ustedes la profundicen, entonces no se lo pierdan que el video de hoy está muy bueno y recuerden que si les gusta la educación financiera, las inversiones, pues déjenos un comentario, suscríbanse al canal, ayúdennos a difundir, que para eso existe el canal, para simplemente para que ustedes nos ayuden a difundir el contenido, es lo único que les pedimos. Bueno, entonces comencemos con lo que se está viendo en todo el mundo. Ustedes entran hoy a YouTube o entran a Twitter o entran a leer noticias y todo el mundo está hablando del colapso. Ray Dalio habla del colapso, Cathy Wood, Burry, mejor dicho, lo que ustedes lean, Ackman, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Mark Zuckerberg, mejor dicho, Bill Gates, todo el mundo está hablando del colapso, de la crisis, de la recesión. Y cuando uno mira indicadores de sentimiento, pues se da cuenta que la gente, el común, el retail, por llamarlo de alguna manera, también está igual. Es decir, en la mente de las personas, de los grandes inversionistas y de los grandes bancos, todo el mundo está pensando en un colapso, en que la bolsa va a caer más, en que hay una recesión. Cuando todo el mundo ve lo mismo, digamos que el mercado suele hacer cositas diferentes. Entonces, quería comenzar con eso, con ese extremo pesimismo que hay, con todo ese ataque que nos están haciendo los medios de que viene recesión. Y yo se los digo, yo también creo que si no viene recesión, ya estamos en ella. O sea, para mí ya estamos en una recesión, por lo menos una recesión de sentimiento ya existe. Pero pues eso no necesariamente es malo porque ya puede estar descontada y vamos a hablar un poquito del tema. Entonces comencemos con esta gráfica donde vamos a estudiar, digamos, este indicador que es interesante, que mide consultas de sentimiento entre la situación presente y las expectativas. Entonces mide como divergencias entre lo que está pasando y lo que se espera que pase. Esto es muy interesante porque estamos en niveles muy altos, digamos, de divergencia. Y si ustedes miran para atrás, estamos en los mismos niveles de cuando el mercado tocó fondo en la crisis de la pandemia. Estamos muy cerca a los niveles que vimos cuando el mercado tocó fondo en la crisis del 2000. Estamos por encima de los niveles que se vieron en la crisis del 2008. Entonces digamos que cuando uno analiza el sentimiento de mercado, las expectativas, uno casi que podría decir que a nivel de expectativas el mercado ya tiene descontada una recesión, una crisis. Entonces eso es muy interesante entenderlo porque cuando el mercado piensa algo o descuenta algo, pues probablemente ya lo peor pasó en los mercados. Esta gráfica es muy interesante porque nos muestra un montón de indicadores de sentimiento, son un montón, y esta rayita azulita o este rombito azul nos dice dónde está actualmente el sentimiento del mercado. Si ustedes miran, la gran mayoría de indicadores de sentimiento están en modo risk off, es decir, nadie quiere riesgo, el mercado está muy asustado, está muy pesimista, eso suele ser una buena señal, digamos, para los mercados, para que reboten. Otros indicadores muy potentes que confirman esa hipótesis que yo les he estado dando, los que me siguen en Twitter y en el canal saben que yo tengo una hipótesis que les solté cuando el Nasdaq llegó a 11.000, de que esos 11.000 del Nasdaq podían ser un piso de corto plazo que yo pensaba que el mercado iba a rebotar. Hoy el mercado cerró en 12.000 puntos, viene rebotando porque digamos hay mucho pesimismo. Miren esta gráfica, niveles de caja, niveles de caja de los inversionistas en el mercado. Aquí estamos sobrepasando niveles de la pandemia, estamos sobrepasando niveles de la caída del 2015-2016, estamos sobrepasando niveles del 2008. Lo único que no sobrepasamos son los niveles de la burbuja.com. ¿Qué significa esto? Que los inversionistas, que los gestores están muy líquidos, tienen mucha caja. Y cuando hay mucha caja y cuando hay mucha liquidez, el mercado tiende a parar de bajar y suele más subir
porque esa liquidez son compradores potenciales. Entonces esos altos niveles de liquidez son otro, digamos, factor positivo para el mercado. Por otro lado, esta encuesta de riesgo, de qué tanto están dispuestos a tomar riesgo los gestores, está también en mínimos no vistos desde el 2008. Es decir, no quieren tomar riesgos, están líquidos, no quieren riesgo, no quieren acciones, no quieren tecnológicas. Eso también suele ser señal de piso en los mercados, o sea que bajo esos indicadores muy alcista lo que está pasando con el mercado. Otra gráfica supremamente importante: cómo están las posiciones en futuros de los agentes del mercado. ¿Están largos? ¿Están cortos? Miren que a principio de año, cuando el mercado estaba por allá carísimo, súper alto, estos huevones andaban todos largos, llenos de apalancamiento, montados full en el mercado. Esta es la línea cero, ya están en casi menos 10%, es decir, están cortos. La mayoría de asset managers están cortos en el mercado. Cuando una persona está corta en el mercado, significa que tiene que comprar para cerrar esos cortos, es decir, son compradores potenciales. Esto suele ser una señal muy alcista para el mercado también. Y si miramos esta encuesta, la mayoría de agentes del mercado están muy positivos con el cash, es decir, tenga caja. Y miren cómo están de negativos con las equities, con las acciones. Entonces, si juntamos todos estos indicadores, pues nos vamos a dar cuenta que son muy alcistas. El mercado está muy, pero muy pesimista. Y ahorita que están saliendo resultados, pues mucha gente se está dando cuenta que está exagerando. Aquí tenemos otras gráficas que muestran lo mismo. Eso es un indicador técnico de sobrecompra y sobreventa. Miren donde estuvo hace poco cuando bajamos a 11.000. Estuvimos en los mínimos de todos los rebotes del 2000, del 1900, no, del 2008, de la pandemia. Ahí estábamos y ahí pues los mercados tienden a rebotar. Entonces se viene dando un rebote. Y si miramos esto, el sentimiento, que es esta línea, digamos, azul clarita, el sentimiento está muy pesimista y ya los flujos, o sea, las ventas están alcanzando al sentimiento. Eso también suele ser una señal alcista. En la medida que esos flujos salen y el pesimismo es extremo, los mercados tienden a rebotar y eso suele ser bueno. Aplicando este mismo ejemplo a la recesión, hombre, básicamente el mercado ya sabe que vamos para una recesión. Si mañana que sale el dato del PIB se anuncia que estamos en recesión técnica, el mercado ya lo sabe. Entonces no se asombren si sale un dato negativo, se declara la recesión técnica y el mercado sube. ¿Por qué? Porque el mercado ya sabe y está pensando que vamos hacia una recesión. Miren el optimismo del mercado respecto a las utilidades de las empresas. Están niveles por debajo de la pandemia, están niveles por debajo del 2008, por debajo del año 2000. Es decir, el mercado está sumamente negativo con las empresas y con los resultados corporativos. Entonces, cuando los resultados salgan, si salen medianamente malos o no tan malos como se esperaba o buenos, las acciones se van a disparar, como pasó con Google, como pasó con Microsoft, como ha pasado con muchas empresas que se esperaban resultados malos, salieron un poquito mejor y se disparan en bolsa. Entonces, las expectativas y la realidad son muy importantes y por eso hay mucha gente desconcertada con que el mercado suba, pero es que todo el mundo está esperando que baje y el mercado no hace lo que cree todo el mundo. Esa ha sido mi apuesta, por eso estoy largo y por eso he estado comprando. Miren esta gráfica del Nasdaq, a los que nos gusta el análisis técnico, que ahorita estamos en curso técnico. Hombre, esto está haciendo máximos y mínimos mayores, es decir, estamos viendo un posible cambio de tendencia en el Nasdaq, está rompiendo medias móviles, está bonito. Cuando grababa este video estaban 11.800, cerró por aquí en 12.000. Si mañana el Nasdaq rompe el 12.000, se dispara y se va a ir a 12.500. Ese 12.000 va a ser resistencia, no sé si lo rompa, mañana veremos qué pasa con ese dato de PIB, pero si lo rompe se pone muy bonito. Y esa gráfica, señores, no está bajista, esto estaba bajista y ya está formando máximos y mínimos mayores, por lo que posiblemente esté alcista. Una ñapita es el tema de la vivienda. En el canal hay un video de burbuja inmobiliaria y es que la gente me decía a mí, la vivienda no va a caer en Estados Unidos porque no hay casas. Miren cómo se dispararon los inventarios de casas, es decir, cuando la vivienda empieza a caer, ahí sí sale la oferta. Entonces, yo todavía mantengo esa hipótesis de que falta que la vivienda en Estados Unidos no estalle, porque no creo que va a estallar, pero sí creo que va a bajar. Esa burbuja se va a desinflar, se tiene que desinflar y pues era como una ñapita. Hablemos un poquito de la inflación. La inflación, digamos, la hipótesis que nosotros hemos venido manejando era, hace un año les dijimos pilas que viene inflación, eso se cumplió. Hace unos meses les dijimos pilas que viene una estanflación, eso se está cumpliendo. La hipótesis hoy es distinta, es pilas que la inflación va a ceder. Esa es mi hipótesis. El 25 de abril les decía pilas con los commodities
veo una burbuja, veo euforia en los commodities. No es momento de entrar en commodities, es momento de buscar otros, digamos, otros lugares. Los commodities han caído y miren cómo están ahora sí vendiendo commodities. Por allá en abril, marzo estaban como locos comprando commodities eufóricos, eso es mala señal. Ahorita están como locos vendiendo commodities, eso es buena señal. ¿Qué significa? Que los commodities quizás les falte un poquito más de caída, pero ya quizás van a empezar a encontrar un piso, pero han caído bastante fuerte. Una pausa aquí rápido. Muchas gracias a todos por el apoyo al canal. Ya somos 42.000 suscriptores. Síganos ayudándonos a difundir. Pues les quería dar un agradecimiento pues a todos rápidamente. Retomando el tema de los commodities, miren esta gráfica de los últimos meses, como han caído ya, por ejemplo, el petróleo ha caído más del 25%, ese es el petróleo, el maíz, eh, el trigo, han tenido caídas muy importantes, lo mismo que el petróleo. Esas caídas de estos commodities van a bajar la inflación y de hecho es lo que está esperando el mercado. El mercado se espera que haya tocado un límite de inflación en junio y a partir de julio se espera que la inflación empiece a ceder. Entonces eso está muy en línea con la hipótesis que hemos venido manejando. Y otro argumento para aumentar esta hipótesis de que la inflación va a ceder es que los inventarios están bastante altos. Entonces un indicador de inventario versus ventas está muy alto. Cuando los inventarios se acumulan, las empresas tienden a bajar precios para salir de inventarios. Al bajar precios se reduce la inflación. ¿Qué les quiero decir con esto, hombre? Que en este momento la renta fija, que tiene tasas muy altas, está muy interesante. En la medida que la inflación empiece a bajar y las tasas a bajar, la renta fija no va a volver a ser tan interesante como está hoy. Está muy linda la renta fija. Las acciones que hoy están regalando en bolsa, probablemente cuando la inflación empiece a ceder, también van a dejar de estar tan regaladas. Entonces pilas con esa hipótesis, que en los próximos meses la hipótesis es que la inflación va a bajar. Pero hablemos un poquito de Colombia. A Colombia le han dado como rata. Esto que tenemos aquí es el ETF GXG de la Bolsa de Colombia en Estados Unidos. Ha caído un 38% desde elecciones. O sea, nos han literalmente destruido la Bolsa de Colombia, especialmente en términos de dólares. Hombre, yo creo que ya eso es exagerado. Esta caída del GXG y de la Bolsa de Colombia es muy, pero muy exagerada. Esto ha caído casi que en línea renta 40%. Estamos ya casi que en niveles post pandemia, es decir, estos fueron los mínimos de pandemia, pero los niveles post pandemia, después del rebote, estamos ahí nuevamente y yo no creo pues que haya razón para ser tan negativos. Y aquí hay unas gráficas muy interesantes que compartió Germán Cristancho de Da Vivienda sobre la correlación que hay entre el Colcap y las utilidades por acción del mercado colombiano. Miren esta estupidez, las utilidades por acción están disparadas y el mercado está bajando. Esta divergencia entre utilidades y precio, señores, esto es absurdo, esto se va a cerrar. Miren que la historia no miente. Estas divergencias se cierran. Es posible que las utilidades por acción bajen un poco, pero el mercado también debería subir un poco y cerrar ese gap. Eso no tiene sentido, eso va contra todo principio de inversión y lo que yo pienso es que la Bolsa de Colombia la están regalando absurdamente y eso también lo pongo con esta gráfica que también compartió Cristancho y es a cuántas veces utilidades está cotizando el Colcap. Según Bloomberg está cotizando a 6 veces utilidades. Eso no lo vimos ni en pandemia, ni lo vimos en 2015, ni lo vimos siquiera en 2008. Es decir, la valoración del mercado hoy, la valoración del Colcap está más barato que en pandemia, más barato que en el 2008, más barato que en 2015. Están regalando la Bolsa de Colombia y yo creo que eso se tiene que revertir pronto. Está muy barato el mercado, hay que echarle una miradita, de pronto las cosas empiecen a mejorar ahorita a finales de julio, principios, mediados de agosto, yo sí creo, vamos a ver pues qué pasa con eso. Y para cerrar, pues vamos a hablar de una acción de Estados Unidos, vamos a hacer un análisis muy por encima. Recuerden que yo tengo un curso de análisis fundamental donde estudiamos esto más a fondo, aquí simplemente vamos a pasar por encima. Y es una acción que ha venido comprando Warren Buffett, que son las acciones de Hewlett Packard. HP, el mnemotécnico es HPQ, hizo una apuesta importante y resulta que está negativo. Él compró en promedio a 36.80, la está a menos 13 porque las acciones están por los lados de $32. Hombre, ¿qué vio Warren Buffett en Hewlett Packard? Yo se los digo, nunca me hubiera imaginado a Warren Buffett comprando Hewlett Packard. Entonces me generó curiosidad de ver qué vio él ahí. Es una empresa que no crece mucho, es digamos un medio zombie, muy estable. Si uno mira los crecimientos, pues no son nada destacables. Un crecimiento anualizado de los últimos casi 5 años del 2 proyectado de los últimos próximos 5 años del 2.4%, eso es muy poquito. Sin embargo, cuando uno mira el EBITDA, se espera un crecimiento más alto y cuando uno mira las utilidades por acción, se espera también un crecimiento casi del 11%. Entonces yo creo que por ahí va la cosa con Buffett, que es lo que vio y además es una acción muy barata. Si ustedes miran
los múltiplos de Hewlett Packard, pues está cotizando a 0.5 veces ingresos, está cotizando a 11 veces free cash flow, 6 veces, 6 veces EBITDA, casi 6 veces utilidades, eso es muy barato. Y yo pienso que lo que está haciendo Warren Buffett aquí es aplicar los criterios de value de comprar acciones muy baratas. Sin embargo, pues como la compañía no crece tanto, lo que yo creo realmente que vio Warren Buffett es que esta compañía, y esto le encanta al viejo, es una tremenda generadora de caja y una tremenda generadora de valor para sus accionistas. Es una compañía que genera casi 6 billones de flujo de la operación, de caja operativa. Y con esa plata, miren lo que hace. Recompra acciones, casi 5.7 billones en recompra de acciones, aquí 3 billones, aquí 2 billones. Es decir, recompran acciones duro y también paga una parte en dividendos, casi 1 billón en dividendos. El dividendo está por los lados del 2.8% el yield. Entonces yo creo que ahí es donde Warren Buffett vio la oportunidad. Digo, es una compañía que si bien no crece mucho, me va a devolver mi inversión rápidamente con esas recompras de acciones y con ese dividendo que tiene. Entonces es una tremenda generadora de caja. Me voy a apostar ahí. Además tienen un plan de reducción de costos que se supone van a aumentar las utilidades. Yo creo que lo que el viejo vio es eso, vio una tremenda generadora de caja a pesar de no ser tan bonita. Hombre, que si me gusta a mí personalmente Hewlett Packard, aquí compro Warren Buffett, si ustedes compran hoy van a comprar más barato que Warren Buffett. Yo creo que esa es una acción que puede cotizar más o menos $45, creo que sería un precio objetivo. 40, 45, a mí pues más de eso me cuesta imaginármelo, aunque obviamente puede pasar a largo plazo, pero pues digamos que el margen de seguridad no es tan grande. 20, 25, 30% de potencial, si existe pues un potencial. La zona que a mí me parecería muy linda sería si esa acción bajara por aquí a 26, $27, y la zona que sería hermosa, que yo dudo que baje, pero que uno no sabe, sería si baja por aquí a 20, $22. Aquí sería una linda oportunidad, aquí sería interesante, aquí pues uno podría, digamos, estudiarla, pero pues no tiene tanto margen de seguridad. Entonces les quería compartir un poquito esto para que además conocieran un poquito de cómo funciona los estudios que hacemos. Recuerden que tenemos un servicio internacional donde estudiamos empresas del mercado americano y del mercado brasilero. Si a alguno de ustedes le interesa ser parte de este servicio donde publicamos hipótesis privadas en una zona de alumnos, me pueden escribir a esetoro@arenaalfa.com y les envío información del servicio, pero es un análisis de este tipo donde miramos empresas y hacemos hipótesis y casos de estudio. Les quería mostrar esto, tenemos un poquito de todo, Colombia, Estados Unidos, acciones. Espero les haya gustado, ayúdenos a compartir, déjanos un comentario, un like, un abrazo, nos vemos en el próximo.